Bueno, buenos días. Mi nombre es Denise y hoy les voy a estar hablando sobre redes neuronales, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Asumo que sí. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, les agradezco mucho por estar desde sus casas conectados acá. La verdad es que estoy muy contenta porque es un tema, las redes neuronales son algo que a mí me interesa muchísimo y no son tantas las oportunidades que tengo de hablar de esto, así que estoy muy contenta. Sobre el final, vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas y comentarios y todo lo que quieran hacer. Bien. La agenda. Hoy primero vamos a ver una introducción, una motivación en realidad, en la que les voy a contar por qué estamos hablando de esto, porque me parece interesante. Después vamos a ver qué son las redes neuronales y por qué están formadas, cómo aprenden. Después vamos a ver cuál es la importancia que tienen los datos en todo este mecanismo y después un resumen. ¿Por qué les hablo de este tema? Las redes neuronales hoy son uno de los modelos más conocidos, uno de los modelos de aprendizaje automático más conocidos, y se usan para diferentes aplicaciones que muchas veces consumimos y no estamos tan conscientes de que hay una red neuronal atrás andando. Una de esas aplicaciones es el reconocimiento de voz. Los asistentes, ya sea Alexa, Siri, el Google Assistant, ¿sí?, que reconocen nuestra voz, ahí detrás de esos sistemas hay redes neuronales que clasifican, es decir, asignan a la voz que escuchan una etiqueta, ¿sí?, el nombre nuevo. Las cámaras de fotos, hoy los celulares también tienen la funcionalidad para detectar rostros, para que la foto en realidad salga con un mejor foco. También tenemos una red neuronal que está funcionando atrás y que segmenta la foto y detecta los rostros. El reconocimiento facial, ¿vieron en algún momento Facebook? Uno subía una foto y le sugería etiquetar a una persona. También es la misma esencia que la detección de rostros, que reconoce a la persona. En lo que es segmentación y clasificación de imágenes, ¿sí? Dada una imagen, lo que hace es segmentar las distintas partes de esa imagen y clasificar esa parte. Acá tenemos un perro, más abajo, un sombrero más arriba. Y en esta misma esencia, esto de la clasificación, también se usa con aplicaciones médicas. Este es un trabajo del año pasado, en el cual lo que se ve es que cuando usan una red neuronal para clasificar imágenes de mamografías para detectar cáncer de mama, lo que este equipo reporta es que obtienen mejores resultados que los humanos reconociendo las imágenes, ¿sí? Esto también es una clasificación de una imagen que lo clasifica entre normal o cáncer, y como todo algoritmo de aprendizaje automático se equivoca, y lo que ellos reportan es que a veces se equivoca para un lado y a veces se equivoca para el otro. Es decir, a veces predice que tiene cáncer cuando es normal y a veces predice normal cuando tiene cáncer, que en ambos, tanto en los falsos positivos como en los falsos negativos, supera al ojo humano esta inteligencia artificial, esta red neuronal, que en el caso de las imágenes es un tipo particular de redes neuronales que se llama convolucionales. También con la misma esencia, este es un trabajo que estuvimos haciendo en práctica, de clasificar cuando una persona está usando barbijo o no está usando barbijo. Estos últimos fueron la misma
el mismo método, digamos, uno quiere en realidad clasificar una imagen, pero aplicado a diferentes escenarios. Tenemos algo súper interesante que hacen las redes neuronales, que es generar descripciones, ¿sí? Dada una imagen, la red neuronal no solo la clasifica, sino que tiene que explicar en un lenguaje natural que entendamos qué es lo que hay adentro de esa imagen. ¿Sí? Entonces, acá se mezclan, ¿sí?, distintos tipos de aprendizaje. Está por un lado entender la imagen, por el otro explicar lo que tiene y formar una frase. Son mecanismos súper complejos, ambos. Esto que podemos, si viajamos a un lugar, podemos sacarle una foto a un cartel y lo traduce. Acá también tenemos dos mecanismos que están conectados. Por un lado, esta red tiene que mirar la imagen y poder entender que ahí hay letras, hay palabras, hay una frase. Y por el otro lado tiene que haber otra red que no son ya de estas convolucionales que les decía, sino que se llaman recurrentes, que traduzca, porque una traducción no es agarrar un diccionario, agarrar cada palabra y traducirla en otro idioma. Una traducción es mucho más compleja porque el lenguaje necesita esta idea del contexto, ¿sí? De saber qué palabra o qué palabras tenía antes para saber qué palabra colocar en este lugar. ¿Está bien? Entonces, muchas veces se tienen redes neuronales que miran imágenes, redes neuronales que pueden escribir, redes neuronales que traducen, y todas forman una solución de este tipo que es extremadamente útil, ¿no? Cuando uno viaja a un lugar, poder entender lo que dice ese cartel. ¿Y qué son las redes neuronales? Ya para ir más al grano. Las redes neuronales son modelos que tratan de imitar el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Entonces, se pueden establecer constantemente analogías, ¿sí?, entre redes neuronales y el cerebro es una red neuronal. Vamos a empezar. Si bien le llamamos redes neuronales a estos modelos, se llaman redes neuronales artificiales. Por ahí la palabra artificial no se usa tanto, porque esto se está hablando mucho de redes neuronales artificiales. Entonces, son modelos que tratan de imitar a nuestra red neuronal, que es nuestro cerebro. Entonces, es interesante saber cómo aprendemos nosotros y cómo funciona nuestra red neuronal. Cuando nacemos, ¿cómo vamos aprendiendo nosotros? Cuando nacemos no tenemos información a priori o evidencias, ¿sí? No sabemos hacer muchas cosas. Las vamos aprendiendo. ¿Y cómo las aprendemos? Las aprendemos mirando, ¿sí?, observando, las aprendemos tocando, experimentando, y esencialmente las aprendemos equivocándonos, ¿cierto? Cuando somos chicos no somos tan tolerantes a las frustraciones, ¿sí? Nos molesta mucho equivocarnos. Cuando somos más grandes empezamos a aprender a tolerar que cuando empezamos a hacer algo nuevo que nunca habíamos hecho, no lo hacemos como nos gustaría. Entonces hay una distancia, sí, hay una distancia muy grande entre lo que hacemos, el resultado, el producto de lo que hicimos, y lo que esperábamos hacer cuando empezamos una tarea nueva. Imagínense el proceso cuando aprendemos a escribir. Cuando aprendemos a escribir, no lo hacemos tan bien, ¿sí? Escribimos las letras al revés, no tenemos mucha idea del tamaño, ¿sí? A veces nos olvidamos alguna letra. Y empezamos a escribir, escribimos una vez y dos veces, y vimos muchísimas veces, hasta que lo que escribí se parece bastante a lo que quería escribir. ¿Está bien? Entonces, si pudiéramos tener una medida y cuantificar qué tan distinto es lo que hice respecto de lo que esperaba, tendríamos una idea de error, ¿no? O de costo. Y es de esperarse que a medida que voy intentando cada vez más escribir en este caso, voy a obtener cosas que se parecen cada vez más a lo que quería. ¿Bien? Entonces, lo que ahí quería representar es esta idea de que si cuantificamos esa diferencia entre lo que hice y lo que quería hacer, a medida que voy intentando,
esa diferencia se va a ir achicando, ¿sí? Y en esencia cada vez voy a escribir mejor. Bien. Con eso en la cabeza, esto de experimentar o de observar el mundo llevado a las redes neuronales artificiales son los datos. Lo que ven las redes son los datos con los que se la entrena. Y esa es la analogía entre el mundo real y el mundo de las redes neuronales. Y para tener en la cabeza la terminología, cuando se ven así pelotitas interconectadas y formando capas, en general estamos hablando de una red neuronal, y todo lo que entra a la red neuronal entra por la izquierda y entra por una capa que se llama, que es el input, o la capa de entrada, es por donde ingresan las puertas de entrada de los datos a la red, y la última es la de salida, que es de donde se obtiene el resultado, ¿sí? Input, output y todo lo que está en el medio son las capas ocultas, se les llama hidden layer. ¿Sí? Entonces, una red neuronal es un conjunto de neuronas organizadas en forma de capas que se conectan de alguna manera, ¿sí? Esa conexión también, en el cerebro, esas conexiones es lo que llamamos sinapsis, ¿sí? Una neurona se activa o no se activa, emite alguna señal eléctrica o no, dependiendo del estímulo. Y los cimientos de estas redes neuronales son las neuronas, ¿sí? Tanto en el cerebro como en las redes. Y una de las neuronas más conocidas y más simples de entender es el perceptrón. ¿Qué es el perceptrón? El perceptrón es una unidad que mira ciertas características, los pesa, ¿sí? Según su importancia, y les hace algo, y el resultado es un valor que puede ser o 0 o 1. Así de simple, ¿sí? La ecuación que puse acá es efectivamente eso. La I, estamos representando el output, ¿sí? O sea, lo que sale del perceptrón, y esa función F es una función que se llama escalón o Heaviside, que puede tomar el valor 0 o el valor 1, dependiendo de los X, de las X. Y ese es el producto escalar entre X, entre los inputs y sus pesos, que eso es una suma ponderada, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, sería W1 por X1 más W2 por X2 más hasta la N, más esa B que se llama umbral o bias. Entonces, para terminar de entenderlo, ejemplo, supongamos que quiero ir a la farmacia, quiero algún perceptrón que me ayude a definir si voy a la farmacia o no. Y las variables que van a determinar mi decisión van a ser estas tres: si tengo barbijo, si está lloviendo y si necesito un transporte para ir hasta la farmacia. Entonces le voy a asignar a esas variables un 0 o un 1 dependiendo si quiero que aporte o si no, ¿sí? Si tengo barbijo, aporta en forma positiva, así que le voy a dar un 1, y si no, un 0. Si no llueve, X2 va a tener un 1, y si llueve, un 0. Y si no necesito transporte, si la farmacia acá está en la esquina, le voy a poner un 1, y si necesito un transporte, le voy a poner un 0. Entonces, cuando calculamos, le aplicamos esa función para que me dé el output, lo que le vamos a decir es que le vaya a asignar 0 si el producto escalar es menor que el umbral, y que le asigne un 1 si es mayor que el umbral. Acá el 1, lo que a mí me va a decir es que vaya a la farmacia, y el 0 que no vaya. Entonces, supongamos que tenemos pesos 2 para el barbijo y para la lluvia, y un 6 para el transporte, y elijo un umbral de 5, y me pregunto bajo qué condiciones voy a la farmacia. Entonces, analicemos la ecuación esta de acá abajo, ¿sí? Que si le ponemos los numeritos, los pesos, me queda 2x1 más 2x2 más 6x3 menor o igual que habíamos dicho 5. Acá fíjense, el transporte tiene un peso de 6, que supera al umbral. Entonces, si no necesito transporte, voy a la farmacia y punto, ¿sí?
porque la variable transporte es para mí la más importante. Entonces, esto me está diciendo que esa variable, esa característica o atributo es el más importante y no me importan los otros dos. ¿Está bien? Voy a ir. Si no necesito transporte, voy a la farmacia. En cambio, si necesito transporte, por más que se den las otras dos condiciones, y es que no llueva y es que tenga un barbijo, no llego, ¿sí? Al umbral que puse de 5. ¿Está bien? Entonces, esto, además de darme un soporte a la decisión que tengo que tomar de ir a la farmacia, me permite establecer qué tan importante o qué tan relevantes son cada una de las características, ¿sí? de mi sistema. ¿Está bien? En este caso, el transporte es lo más importante, las otras dos son iguales de importancia entre ellas dos, pero menos que el transporte, y el bias, el umbral, lo que me está indicando es qué tan tolerante, ¿sí? soy yo. Es una constante que determina, bueno, en realidad puedo bajar o subir un poquito mi tolerancia. Las redes neuronales entonces están formadas por este tipo de neuronas. Si bien se esquematizan de esta manera, lo que dijimos antes es que un perceptrón recibe muchas características, muchos atributos, los pesa y emite un solo valor, ¿sí? El output es 1, y para el caso de los perceptrones, además puede tomar únicamente dos valores, o 0 o 1, ¿está bien? Que tenga muchas flechitas que salen de cada neurona, lo que en realidad está diciendo es que ese único output va a ser el input de la neurona de la capa siguiente, ¿sí? No es que vaya a emitir muchos resultados. Esto funciona como en cadena, ¿no? Cada neurona emite un único resultado, pero hay muchas neuronas por capa, ¿sí? Entonces en la capa siguiente va a recibir un único output, pero de muchas neuronas, ¿sí? Y va a ser su nuevo input. Y así voy a ir logrando cosas cada vez más complejas justamente por eso, porque trabajan de forma en cadena. Bien, ¿y cómo aprenden? Porque hasta acá dijimos, bueno, tenemos una neurona y tiene esos parámetros, tiene los pesos y tiene el umbral, y formamos con muchas neuronas formamos una red que también va a estar caracterizada por los pesos, que van a ser muchísimos más, y por los umbrales, pero si están fijos, no, es un sistemita computacional, no tiene nada para aprender. Si uno pudiera pensar que pequeñas variaciones en los pesos y en los umbrales me genera pequeñas variaciones en el output, uno podría empezar a jugar con esos parámetros que definen la red para obtener el output deseado. ¿Bien? Entonces, ese sería un buen mecanismo de aprendizaje, ir moviendo los parámetros hasta obtener el resultado que quiero. El problema con eso es que para perceptrones no funciona, ¿sí? Justamente porque la forma escalonada que tiene esa función de activación hace que o valga 0 o valga 1, ¿sí? Y pequeños cambios en alguno de los parámetros de entrada no necesariamente me producen pequeños cambios en el output. Entonces, uno puede trabajar con otro tipo de neuronas, cambiando simplemente que eso, que el output no sea un valor que solamente pueda tomar 0 o 1, ¿sí? Por ejemplo, lo puede cambiar por una sigmoide, como la que está graficada acá, que no es más que un escalón, pero es suavizado, ¿sí? Entonces, acá no son permitidos solamente dos valores, sino van a ser permitidos todos los valores comprendidos entre 0 y 1, asintóticamente va a funcionar igual, porque para valores muy chicos de input va a valer 0, para valores muy grandes de input va a valer 1, igual que el escalón, pero en el medio, esa suavidad que tiene en el medio me permite que pequeños cambios en los parámetros me puedan producir pequeños cambios en el output, que es justo lo que quiero, para que pueda aprender, ¿sí? La función sigmoide en este caso no tiene mucha relevancia, la puse por completitud, pero la idea es la misma que del perceptrón,
simplemente cambia la función de activación y por lo tanto cambia el output. ¿Sí? Que en lugar de ser binario ahora puede tomar muchos valores. Pienso una red neuronal como les decía antes, es como un trabajo en serie, ¿está bien? Es como pensar en que cada neurona no hace algo mucho más sofisticado que lo anterior. O sea, las neuronas que están más profundamente, o las capas más profundas, logran distintos niveles de abstracción o de sutileza en los datos, no porque hacen operaciones matemáticas mucho más complejas, sino porque reciben algo que ya está procesado, que es más complejo. ¿Está bien? Por eso cuando se habla de deep learning o de redes neuronales muy profundas, no es más que eso, es las capas más profundas reciben información que vino ya procesada de todas las capas anteriores. ¿Sí? Bueno, para cerrar la idea, me gustaría que armemos un clasificador de gatitos. ¿Sí? Hay cosas que nosotros tenemos tan naturalizadas que nos cuesta. Si yo les digo, uy, ¿cómo armarían un clasificador de gatitos? No sé, yo lo tengo que pensar, yo ya había hecho la tarea antes, pero realmente me cuesta un poco. Yo diría que una cosa, si me dan una foto, diría, bueno, si tiene bigotes, si tiene 4 patas, si es peludo, ¿sí? Si tiene cola o 2 orejas. Empezaría a pensar en cuáles son esas características que hacen a los gatos lo que son, que hacen miau, ¿sí? Esas características en ciencia de datos es lo que llamamos patrones. Entonces, lo que decimos es que las redes neuronales lo que hacen es buscar patrones en los datos, que pueden ser imágenes como este ejemplo, pero esto es en general. ¿Sí? El hecho de buscar patrones en los datos hace que sean tan geniales, porque no se memorizan los datos de entrenamiento. Como justamente encuentran esas características que hacen a los datos lo que son, tienen capacidad para inferir sobre datos que nunca vieron. Y esta cuestión de encontrar patrones es clave. Entonces, yo armaría un clasificador así, preguntándole tal vez algo acerca del peso, ¿sí? Si tiene bigotes, si tiene 4 patas, si es chiquito, si es peludo, si es miau. En realidad lo que hace una red neuronal tiene muchísimas imágenes de gatos, pero muchas, de gatos y de no gatos. ¿Sí? Con la etiqueta de que es un gato, ¿sí? Es un aprendizaje como el que vamos a ver que es supervisado. Vamos a suponer que tengo identificados en mis datos de entrenamiento quién es el gato. Ese gato, dijimos que el input layer es como la puerta de entrada, entonces esa imagen entra a la red neuronal y esa red neuronal dijimos que estaba caracterizada por los pesos y los umbrales. Inicialmente, eso se va a inicializar con valores aleatorios. Entonces, inicialmente la red va a hacer lo que pueda, va a tratar de adivinar lo que recibió con eso y le va a dar es de esperar que le dé cualquier cosa, porque es como, me das una imagen, me tapas los ojos y te tengo que decir qué hay, ¿sí? Y va a predecir cualquier cosa, va a predecir que tengo un helicóptero, ¿sí? Eso es un flujo de activaciones, estas activaciones es lo que les decía de la salida, la sigmoide, ¿sí? Me activa la neurona cuando es un 1 y no cuando es un 0. Yo lo pienso como si tuviera muchos foquitos, ¿sí? Entonces cuando se activa se prende el foquito y cuando no se queda apagado, ¿sí? Entonces hay un flujo hacia adelante que me dice que este gato es un helicóptero. Hay una medida de qué tan equivocado estoy. ¿Se acuerdan cuando estábamos aprendiendo a escribir? Dijimos, bueno, al principio me voy a equivocar mucho y voy a tratar de ir achicando esa diferencia entre lo que tengo y lo que quería. Y esto es lo mismo, ¿sí? Tengo una función de costo o un error o una distancia, como lo quieran ver, y tengo que es muy grande porque tenía un gatito y predije un helicóptero. Entonces es claro que los valores, esos aleatorios que me identifican la red, los voy a tener que cambiar un poquito. Lo que quiero, si esta es mi función de error, la que está abajo, lo que quiero en realidad es minimizarla. Entonces, activé, hice un flujo hacia adelante, medí el error, vi que es muy grande, entonces voy a querer mover un poquito los parámetros para achicarlo.
Y eso se hace mediante un mecanismo que se llama gradient descent. El costo, esa función de la que hablábamos, que va a depender de los pesos y de los umbrales, me forma un espacio en muchas dimensiones. Pero para este ejemplo vamos a asumir que ese espacio es este que vemos acá de muchos colores, y como empecé con cualquier valor random, en realidad inicialmente voy a estar ahí arriba. Lo que voy a hacer, mi error es muy grande, entonces lo que voy a hacer es calcular una derivada, voy a identificar la pendiente, ¿sí? Y voy a dar un pasito para abajo, ¿sí? Voy a caminar en el sentido en el que este costo disminuya, porque es justamente lo que quiero. Yo quiero que mi costo sea mínimo, ¿sí? Que lo que prediga es exactamente igual o muy parecido a lo que quería, ¿sí? Este mecanismo se llama gradient descent. El gradiente es una derivada y el descent es porque quiero ir para abajo, quiero minimizar el error o el costo, ¿sí? Y una vez que tengo eso, voy a propagar el error para atrás, ¿sí? ¿Qué es eso? Y es ir cambiando un poquitito todos esos pesos y todos esos umbrales para que el costo me dé un poquito más chico. Y este es un proceso que lo voy a repetir muchísimas veces. ¿Está bien? El proceso, esta es una red que se llama feed forward, porque es una red hacia adelante, no tiene ciclos, y el mecanismo de aprendizaje que vimos recién se llama backpropagation, por propagación hacia atrás de errores, ¿sí? Un dato viaja hacia adelante, mido el error, hago el gradiente, calculo la derivada, ¿sí? Modifico un poquito los pesos y los actualizo o propago el error otra vez hacia atrás, nueva imagen, y este proceso se repite. Esto usualmente se llama backpropagation, es de las formas de aprendizaje más comunes. Y cuando efectivamente encontré el mínimo, porque caminé siempre para abajo para buscar ese mínimo, lo encontré, entonces puedo decir que entrené mi red, ¿sí? Y esa red lo que va a hacer es justamente, va a haber caracterizado los patrones, ¿sí? Se va a haber guardado en cada una de esas neuronas cuáles son los patrones que identifican a los gatitos, ¿sí? Entonces, en algunas de las neuronas va a tener la información de que es peludo, en alguna otra de esas neuronas va a tener la información de los bigotes, ¿sí? De las 4 patas. Entonces, cuando meto, no sé, una heladera y no es peluda, no tiene bigote, me va a dar un output que está cerca de 0. Y cuando la imagen es la de un gato, es probable que se activen, que ese output, se activen las neuronas para que ese output me dé un valor cercano a 1. ¿Está bien? Como todo algoritmo de Machine Learning, se puede equivocar, ¿sí? Si yo le doy una imagen así, que tiene bigotes, que es peludo, que tiene 4 patas, es probable que también el output me dé cercano a 1. ¿Sí? Pero lo que yo les quiero transmitir es que es un mecanismo muy complejo el de reconocer imágenes, ¿sí? El de identificar patrones en imágenes, que nosotros lo tenemos absolutamente naturalizado, y que aún así, si yo les pregunto, les pido que me den 3 diferencias entre el muffin y el perro, es difícil, para muchas veces es muy difícil incluso para nosotros. Entonces, entrenar una red de este tipo con las precisiones que se obtienen hoy es grandioso. Hay una cosita más que no puedo dejar de mencionar, y que nosotros lo que hicimos recién fue tunear un poquito los parámetros que identifican o que caracterizan a la red. Pero hay algo del aprendizaje que también uno tiene que manipular un poco. Uno acá lo que tiene es el error, es el que hablábamos, o el costo, y nuestro objetivo es obtener un mínimo, ¿sí? Y dijimos que íbamos a calcular el gradiente en esa superficie tan compleja, y íbamos a ir dando pasitos en la dirección en la cual ese gradiente baja, ¿sí? Para buscar mínimos. Ese pasito tiene un tamaño que se llama learning rate, ¿sí? Y que también es un parámetro que uno tiene que tunear. ¿Por qué? Porque si tengo un learning rate muy alto, voy a ir saltando de máximos en máximos y no voy a poder converger nunca voy a encontrar ese mínimo.
A su vez, si es muy chiquito, voy a dar pasitos tan chiquitos que entrenar una red me va a resultar muy demandante en tiempo y corro el riesgo de estar parado en un mínimo local y no poder salir, como es este caso. Mis pasos son tan chiquitos que no puedo salir, me quedé encerrado en un mínimo local. ¿Para qué sirven después de todo esto? Ya vimos un poquito de para qué se usan, después empezamos con las neuronas, construimos una red neuronal, vimos cómo aprende esa red neuronal y para qué sirven. ¿Sí? Un poquito más de esto. Nosotros estuvimos trabajando en práctica en esto últimamente. Tenemos una realidad, que es que acá hay personas que están caminando, ¿sí? Y hay un tipo de redes que son capaces de describir esa realidad, ¿sí? En este caso, lo que podemos ver es cuáles son, no deja de ser una clasificación como la que mencionábamos al principio, ¿sí? Reconoce cuáles son personas y no solo eso, sino que las puede ir siguiendo y a partir de esto se pueden hacer muchas cosas más. Pero este es un tipo de redes que se llaman descriptivas, ¿sí? Dada una realidad, me ayudan a entenderla o a explicarla. Hay otro tipo de redes que se llaman generativas, que crean. Este es un ejemplo que uno tiene dos imágenes, una de un cuadro y otra y una foto, ¿sí? Una tiene el estilo y otra el contenido, y uno puede cambiarle, o mejor dicho, transferirle el estilo que uno quiera a la imagen, manteniendo su contenido. ¿Sí? Después tenemos cosas que son como esta, ¿sí? Que uno crea, deben haber escuchado de las fake news o fake videos, ¿sí? Acá tenemos a Luisa Lane, a Nicolas Cage haciendo el papel de Luisa Lane. Esto es una computadora, ¿sí? Que creó algo que no existía. ¿Bien? Y bueno, hay otros ejemplos de redes generativas, por ejemplo, estas imágenes que están a la derecha no son personas, son celebridades creadas por una inteligencia artificial. Hay un tema, pueden después buscar en YouTube, hay un tema de los Beatles que también fue creado, no es de los Beatles, ¿sí? Si uno no conoce toda la discografía, pensaría que lo es, pero fue realmente creada por una red neuronal. Y la diferencia está, volviendo al ejemplo del gatito, teníamos las descriptivas, tengo una realidad y la quiero entender, y las generativas, genero algo que no existe. Llevado al ejemplo del gatito, si yo tengo el target, que es si es un gato o no es un gato, y todos los X que son los atributos, peso, altura, color, volumen, bigote, hace miau, las descriptivas lo que hacen es tratar de entender cuál es la probabilidad de que, dados esos atributos, la imagen sea de un gato o no. Entonces, en realidad lo que hace es aprender, en ese espacio, aprende cuál es el límite entre lo que son los gatos y lo que no son los gatos. En cambio, las generativas lo que hacen es tratar de aprender la probabilidad de que, dado que es un gato, contenga estos atributos, ¿sí? Entonces, no aprende límites entre clases, sino que aprende las distribuciones. Bien, ¿y para qué usarlas? Bueno, les dije siempre, creo que fui bastante negativa en ese sentido, tenemos que conseguir muchísimos datos. Hablamos mucho de imágenes y para entrenar una red convolucional que clasifique imágenes se necesitan muchísimos datos. Se necesita muchísimo espacio, muchísimo tiempo de cómputo. ¿Bien? Hay redes de todas formas que están preentrenadas. Sí, hay muchas redes que uno las puede cargar y que han sido entrenadas mucho tiempo, con mucha capacidad de cómputo, con un corpus importante de imágenes. Se necesita entender cómo funcionan, se necesita entrenarlas, encontrar los parámetros que ajusten a la red, encontrar los parámetros de entrenamiento y interpretar incluso los datos, que no siempre es trivial. Bueno, las redes neuronales tienen la capacidad de descubrir patrones en grandes volúmenes de datos.
Sirven para datos estructurados, para tablas, como para datos no estructurados, como vimos de las imágenes, los audios, y tienen la capacidad de generalización y de inferencia, que es espectacular. ¿Por qué? Esto no es propio de las redes neuronales, es propio de cualquier algoritmo de Machine Learning. Porque hay una metodología de entrenamiento de modelos en el cual de todos los datos uno en realidad entrena la red y busca esos parámetros para un conjunto de datos, que son los datos de entrenamiento, y otros los deja aparte. Entonces uno tunea y hace eso que hicimos de ir para adelante, ir para atrás, gradient descent, etcétera, y después va a ponerla a prueba a la red en un conjunto de datos que nunca vio, con fotos de otro tipo de gatitos, ¿sí? Y como la red en realidad no se memorizó los datos, sino que aprendió los patrones, o sea, qué atributos se tienen que dar para que eso sea un gato, va a tener esa capacidad para inferir a nuevos datos, a datos que nunca vio, a gatos de otro modelo de gatos. ¿Está bien? Eso es genial, eso nuevamente lo comparten todos los algoritmos de Machine Learning y por eso la metodología de entrenamiento de un modelo es tan importante, porque les brindan esta capacidad para generalizar sobre datos que nunca vieron. Entonces, hasta acá dijimos, bueno, los datos se entrenan en una red neuronal y me da un resultado, que puede ser una descripción o una predicción. Empezamos hablando de resultados y de todas las aplicaciones que tienen las redes neuronales en la vida. Seguimos hablando de las redes neuronales. Fuimos desde la neurona y construimos una red neuronal y vimos cómo aprenden. ¿Qué pasa con los datos? ¿Sí? Los datos son fundamentales. ¿Por qué? Fíjense estas imágenes. La primera, la de arriba, la foto no es válida porque en los ojos dice que están cerrados de esta persona. En la segunda no reconoce acá a este hombre y en la de abajo, tenemos que reconoce hasta viendo el ala de un avión, reconoce que es un avión, pero acá a ellos los reconoce como gorilas, los clasifica como gorilas. Entonces, acá está el punto. Nosotros vimos lo que es una red neuronal. Es matemática, ¿sí? Es una serie de parámetros que uno los mueve un poquito para obtener el resultado que más se parece al que quiere. ¿Está bien? No tienen una intencionalidad, ¿sí? Pero esos parámetros van a ser tuneados según los datos, para reflejar los datos con los que se entrenan. ¿Está bien? Entonces, estas cosas se llaman sesgo. Y el sesgo no está en la red neuronal, el sesgo está en los datos, ¿sí? Y es algo humano porque uno entrena una red neuronal, uno selecciona los datos con los que va a entrenar una red neuronal y la red hace matemática, ¿está bien? Entonces, nuevamente, según los datos con los que la red es entrenada, van a ser los resultados, ¿sí? Las predicciones o las descripciones de la red. Hace poco salió en las noticias que Alibaba arma un sistema de inteligencia artificial que detecta coronavirus con una precisión de un 96% en tomografías, ¿sí? Que al humano le llevan 15 minutos y al algoritmo le toman 20 minutos. ¿Sí? Y salió en las noticias. Sin detenernos en la utilidad que puede llegar a tener esto, a mí lo que me gustaría focalizar es en esto. Lo que hace este algoritmo es tratar de clasificar imágenes, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos hablando de las imágenes es las redes neuronales, convolucionales en este caso, reconocen patrones, ¿sí? Entonces van a ir a buscar cuáles son los patrones que hay en algunas imágenes y que las hacen ser lo que son y cuáles están en las otras imágenes. ¿Sí? Y en función de eso va a predecir. Y acá lo que pasó, no sé si se llega a ver, pero fíjense que los casos negativos, la tomografía, el foco es otro.
en los casos de COVID negativo se incluye el cuello y algo del brazo, se ve, mientras que las de los casos positivos están como más de cerca, ¿sí? Y muestran otra parte de la imagen. Son distintas imágenes. Distintas no por su naturaleza, distintas porque están tomadas distintas. ¿Está bien? Entonces, la red neuronal no tiene la inteligencia para decir, no, pero esto fuera un tema de simplemente porque saqué la foto, saqué la imagen esta de otra manera, incluí el cuello. Lo que la red neuronal el patrón que va a reconocer primero va a ser justamente la presencia del cuello, ¿sí? De los brazos. ¿Bien? Bueno, por eso es que el tema de los datos, de la curación de datos es tan importante. En este tipo de redes que son convolucionales, tienen muchas capas, uno va detectando de cosas más macro y a medida que va entrando en la red más profundamente, empieza a encontrar sutilezas cada vez mayores. Pero el tema del cuello, aquí de los brazos, es lo primero que va a reconocer una red. Bueno, como resumen, las redes neuronales son capaces de encontrar patrones en grandes cantidades de datos y tienen esa magia de la capacidad de generalizar a casos nuevos, ¿sí? A gatitos que nunca vio. Como todo algoritmo de Machine Learning, se entrenan sobre un conjunto de entrenamiento, se ponen a prueba con otros datos diferentes, y esto es clave. La metodología del proceso es fundamental porque le brinda justamente esta capacidad para inferir. Es un error pensar que por ser una máquina es objetiva. Las redes neuronales aprenden de los datos que les damos con los datos de entrenamiento, ¿sí? Por eso el tema del sesgo es un problema tan grande. Y el desafío más importante no es entrenar una red neuronal y ver de qué tipo es y que tenga el mínimo error posible, sino resolver un problema que sea útil. Bueno, cumplido el tiempo, muchísimas gracias. Vamos a tomarnos un momento para preguntas, si alguien tiene preguntas o algún comentario. Estoy aquí. Bueno, acá me preguntan, ¿qué programa o librería podemos empezar a desarrollar redes neuronales? Los más conocidos, si el lenguaje de programación es Python, los más conocidos son TensorFlow, PyTorch. Para empezar, si uno quiere arrancar con esto, hay un framework que se llama scikit-learn, que tiene redes neuronales del tipo que vimos hoy, de las que son feed-forward, ¿sí? Que se llaman Multilayer Perceptron. MLP, si pones scikit-learn y Multilayer Perceptron, lo vas a encontrar. Para empezar, es bueno empezar con lo que sea más entendible, ¿sí? Si uno tiene una red neuronal con una sola capa y la salida, esa red solamente va a poder predecir cosas lineales, ¿sí? Funciones lineales. Entonces, por ahí empezar así, con una capa y viendo qué hace, después agregarle otra, pero para arrancar antes, y para arrancar tal vez empezar con una red de ese tipo, de las que son feed forward, las que vimos, y después para algo más complejo, a mí me gusta PyTorch, pero TensorFlow, Keras, son igual de buenas. Muchas veces también hay cosas que ya están entrenadas, y hay repositorios incluso con set de datos y que alguien hizo algún experimento, entrenó una red neuronal para hacer algo y lo publicó, ¿sí? Entonces pueden encontrar en GitHub
ejemplos, muchísimos ejemplos de modelos ya entrenados o parcialmente entrenados, y entender un poquito cómo lo hicieron. Y también pueden descargarse redes neuronales ya entrenadas y reentrenar o volver a entrenarlas con datos propios. Eso evita muchas veces que uno tenga que conseguir un corpus enorme de datos que no siempre tiene. ¿Por qué tarda tanto el training de las redes? Bueno, lo que vimos hoy eran redes del tipo convolucionales. Las imágenes son pesadas, ¿sí? Una cosa es trabajar con datos estructurados y otra trabajar con datos no estructurados, y lo que tiene que hacer es todo este proceso del que hablamos. Tiene que propagar hacia adelante, tiene que calcular el error, tiene que calcular la derivada, tiene que dar un pasito en la dirección de descenso del error, de la derivada, y tiene que propagar el error para atrás. Imagínate que eso lo tiene que hacer con todo un dataset de imágenes, entonces va a ser cada iteración o cada época va a ser proporcional al número de imágenes que uno tenga en el set de entrenamiento. Y además hay un tema de que estas redes convolucionales son muy profundas, es decir, que tienen muchas capas. Entonces, tiene que calcular, pasa una imagen, tiene que activar cada una de esas capas, cada una de esas neuronas para cada una de esas capas, y es un proceso que muchas veces puede tardar. De todas formas, insisto, hay redes ya entrenadas. Entonces, muchas veces uno no cuenta con una GPU, ni con tiempo, ni con ganas de entrenar una red desde cero. Entonces, si uno se agarra una red ya entrenada, tiene un set de datos chiquito, ¿sí? Y le hace transfer learning o reentrena esa red ya entrenada, ¿qué es lo que quiere decir? Que en realidad no estoy empezando con valores random. En realidad estoy empezando con valores que ya fueron entrenados con algún set de datos. Entonces, si bien hay cosas como, bueno, no sé sobre qué dato fue entrenado, capaz que fue entrenado con un set de datos en los cuales las caras eran todas blancas y con ojos grandes, corro ese riesgo, pero el entrenamiento va a ser mucho más reducido en términos de tiempo. ¿Cuáles son los proyectos en los que Praxtia usa inteligencia artificial? Bueno, tenemos muchos proyectos, algunos de los más actuales les comentaba, estuvimos trabajando sobre identificar personas, traquear personas, ¿sí? Tengo un video de alguna calle o de algún shopping y puedo ver cómo se está moviendo la gente, dónde se queda quieta, cuánto tiempo se queda quieta, eso todo mediante técnicas de computer vision. Identificar barbijos, quién está usando barbijos, quiénes no, distanciamiento social, ¿sí? Si uno tiene esa idea de, bueno, la persona va, se queda un ratito, y después sigue, puede ver a qué distancia, si están cumpliendo o no con el distanciamiento social. Después tenemos en lo mismo, sobre la misma línea de computer vision, también reconocer cuántos chicos hay, cuántos niños hay respecto de los adultos. Cuestiones también asociadas a la seguridad. Después, fuera de lo que es de computer vision, de imágenes, armamos un sistema que recomienda a los vendedores qué hacer para un sistema de recomendación que les dice a los vendedores qué hacer para aumentar sus probabilidades de éxito. Volviendo a computer vision, vimos qué tan concentrada, qué tan atenta
está la gente en una clase o en una charla. Una vez llegado a un resultado, una red neuronal puede explicar cómo llegó a ese resultado. Bueno, el tema de la interpretabilidad es una cuestión que se está estudiando muchísimo justamente por este tema. Uno tiene entre todos los algoritmos de Machine Learning, las redes neuronales son probablemente el más difícil de interpretar, ¿sí? Y el problema de justamente tomar redes entrenadas es también ese, ¿sí? Uno, por un lado, se ahorra tiempo de cómputo y conseguir los datos, también se puede usar como servicio en la nube, como servicio cognitivo, pero son aún más caja negra de lo que serían si uno los entrenara. Aún así, hay técnicas de interpretabilidad donde uno lo que puede ir viendo es cómo se van activando las distintas neuronas, las distintas capas, que se están estudiando mucho, una SLIME. eh, es un tema que se está estudiando muchísimo. De todos los algoritmos de Machine Learning, probablemente las redes neuronales sean el menos interpretable, pero a su vez es el más potente, ¿está bien? En la otra punta estaría un árbol de decisión o algún ensamble que es más interpretable, eh, pero que no es tan potente. Me interesa trabajar en inteligencia artificial. ¿Qué es lo básico que se necesita para empezar? Bueno, hoy la verdad es que hay muchísimos cursos online que se están dictando. Si uno quiere empezar, eh, se necesita una idea de matemática, de estadística, ¿sí? Porque uno sobre los datos hace estadística, esto que les comentaba de si es un gato o no es un gato, en realidad son probabilidades sobre un número enorme de datos, así que ahí tenemos estadística. Entre los lenguajes de programación más usados se encuentran Python y R. Cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos se pueden hacer este tipo de cosas. Uno puede sentir más o menos afinidad con algún lenguaje u otro. Eh, y empezar a jugar. A mí me gusta, lo que suelo recomendar es una página que se llama Kaggle, en el cual uno encuentra competencias. Es decir, una compañía, una organización publica sus datos y arma una competencia en donde se anota el que quiere y empieza a tomar esos datos. La competencia tiene un objetivo específico, a veces hasta tiene un premio económico, pero si uno quiere empezar, hay otras competencias que son justamente con el fin de arrancar y de aprender. Por ejemplo, una es de predecir los muertos en el Titanic, otra es de estimar precios de casas. Son justamente, están pensados para dar los primeros pasos y tienen los datos, o sea, no hace falta preocuparse por conseguir datos, y también tienen todas las notebooks, los códigos de otra gente que fue pasando antes. Entonces, a mí me encanta. O sea, yo en general, para el que quiere arrancar haciendo cosas, le recomiendo que entre en Kaggle. Hay una variedad enorme de temas, se descargan los datasets y empiezan a jugar y a probar. Y la verdad es que una receta para que una red neuronal funcione bien no la hay, es cuestión de experimentar. Entonces, meterse en alguna competencia y empezar a jugar me parece una buena idea.
¿Cómo recomendarías dar los primeros pasos para quienes no tenemos experiencia del tema? Bueno, creo que es lo mismo. Bueno, si no hay más preguntas, esperamos un ratito más. Bueno, les agradezco mucho por participar, por escucharme, por las preguntas y cualquier cosa pueden escribirme. Abajo de la presentación les dejé mi dirección de mail. Seguramente nos pueden también seguir por el canal de YouTube, tanto de Practi Academy como de Practi Talks. Así que, bueno, muchas gracias a todos.